Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y hoy vamos a tener el destierro. Como les he dicho, hemos estado hablando de las diferentes etapas del pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuáles son las 4 primeras etapas que hemos estado viendo? Los patriarcas, el éxodo. Después del éxodo estuvimos viendo la monarquía. Estuvimos viendo también la división del reino en Israel y Judá. Y hoy vamos a hablar sobre lo que fue el destierro del pueblo de Israel. La unión de todas las tribus había sido muy corta y el reino se había dividido en Israel y Judá. Y como dice la misma Sagrada Escritura, un reino dividido no podía tener mucho futuro. La división era el comienzo de la disolución. El primero en desbaratarse y desaparecer fue el reino de Israel. Recordemos que el reino de Israel estaba constituido por 10 tribus. El instrumento de Dios fue la gran potencia de aquel entonces, el imperio de Asiria. Desde mediados del siglo IX a.C., en tiempos del rey Ahab en Israel, los asirios atacaron a Israel en varias ocasiones. Incluso el rey asirio Salmanasar III le exigió un tributo anual a Jehú, rey de Israel. Es decir, desde entonces ya lo tenían dominado. En los siguientes años sucedió lo mismo, a tal punto que el rey Salmanasar V ordenó el sitio o cerco de Samaria, que duró unos 3 años. Entre los años 722 y 721 a.C., el ejército asirio invadió y arrasó con la región de Samaria, destruyendo el reino del norte, es decir, a Israel, que como les dije, estaba compuesto por 10 tribus. Lo más terrible fue que la gente importante de Israel fue desterrada a Asiria. Y para sustituir a estos prisioneros que fueron echados de su tierra, los asirios trajeron a Samaria colonos de otros pueblos que ellos habían conquistado, que llegaron con su religión, con su cultura y sus costumbres. Por supuesto que esto va a provocar una gran mezcla de razas, religiones, que van a dar origen a los que después vamos a conocer como los samaritanos, que recordemos la parábola del buen samaritano. Recuerdan que los judíos no querían a los samaritanos, pues precisamente aquí está el origen de ese problema entre judíos y samaritanos, que tenían razas y religiones que no venían del pueblo de Israel, y por sus orígenes los judíos de Judá no los aceptaban. Eso fue lo que pasó en el reino de Israel. Vamos ahora a ver qué sucede en la otra parte, en el reino de Judá. Cayó, sí, también Judá cayó, pero duró más tiempo en caer. Su reino era más pequeño, su territorio era más débil, frágil y comprometida, pues se veían acorralados por las amenazas de 2 grandes potencias, Egipto y Babilonia. Es en el año 612 a.C. cuando los asirios fueron derrotados por los persas y los medos, naciendo así un nuevo imperio, el imperio de Babilonia, que estuvo al mando del rey Nabucodonosor en el año 587 a.C. Nabucodonosor invadió Jerusalén, le puso murallas, arrasó con las ciudades y encendió
el templo de Jerusalén que había sido construido en tiempos del rey Salomón. Los objetos valiosos, incluyendo muchos de los tesoros del templo de Jerusalén, fueron convertidos en un botín y sus habitantes, principalmente los hombres, incluidos sacerdotes y profetas, ahí no había distinción de nada, si eran hombres, tuvieron que iniciar una larga marcha del destierro hacia Babilonia, con el último rey de Judá a la cabeza llamado Sedecías. Estos dejaron a los pobres sin ningún liderazgo, cuidando lo poco que quedaba, en especial siendo agricultores que cultivaban la tierra. El pueblo judío vio esta desgracia como la mayor catástrofe nacional. Todo se había derrumbado. El pueblo de Dios había quedado sin tierra, sin templo y sobre todo sin rey. ¿Qué futuro le podía esperar a Judá? Pero sin embargo, aquel destierro sería la mayor prueba de fe para el pueblo judío. En aquellos difíciles momentos surgen dos profetas, Ezequiel y un discípulo de Isaías llamado el segundo Isaías. Ellos fueron los responsables de mantener la esperanza y ayudar al resurgimiento espiritual del pueblo. Siempre sabemos que una noche oscura va a tener una maravillosa luz al amanecer. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Entonces es así como nació algo diferente, llamado el judaísmo, que fue un modo especial de vivir la religión judía, cuyas preocupaciones principales fueron la referencia al nuevo templo y al estudio y a la vivencia de la ley, así como la puesta en práctica de su fe en las sinagogas, que era el lugar de oración donde los judíos se reunían. La historia de la monarquía de Israel, desde sus comienzos hasta la tragedia del destierro, porque para los judíos es una tragedia, quedó reflejada en dos obras literarias, que si usted quiere conocerla más, lo invitamos a leerlas, que son los libros de Samuel, Reyes y las Crónicas. Los escribas y los sabios que estaban en la corte de Salomón pudieron poner por escrito estos acontecimientos, documentándolos con archivos oficiales. Entonces, como hemos visto, el destierro significó un renacer, un florecer para el judaísmo, si se ve desde la fe y el surgimiento, el volver a sus fuentes. Por eso, hoy en día podemos decir que si nosotros nos alejamos de nuestro Dios, de nuestro Padre, vamos a sufrir tal vez no un destierro físico, político, geográfico, pero sí muchas veces un destierro espiritual. Un destierro que por culpa de las nuevas leyes, que las nuevas ideas, que los cambios de géneros, que los cambios de mentalidad, que la nueva era, que un cristianismo moderno puede hacernos llevar y caer en alejarnos de la verdadera fuente espiritual que es la Sagrada Escritura y la palabra de Dios, el plan de salvación que Él tiene. Que no nos pase lo que le pasó al reino de Judá, que nos pase lo que le pasó, que no nos pase lo que le pasó al reino de Israel, que nos pase lo que le pasó al reino de Judá, que todas estas políticas e ideas, liberalismo, nueva era, etcétera, nos permita retomar nuestra fortaleza desde las fuentes espirituales de la Sagrada Escritura, volvernos a la ley, volvernos al mensaje del Evangelio, volvernos a Jesús y poder continuar así nuestro camino espiritual y hacia el plan de salvación que hay para cada uno de nosotros. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
Es la palabra del pueblo que busca y construye su